Su señoría, esta Fiscalía, con fundamento en el artículo 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se solicita se le imponga al imputado Tomás Voldemocho las medidas cautelares previstas en las fracciones primera y quinta del artículo 155 del mismo ordenamiento, toda vez que se satisface la apariencia del buen derecho al haberse dictado auto de vinculación a proceso del delito de homicidio previsto en el artículo 302 del Código Penal Federal. Asimismo, se actualiza la necesidad de cautela de conformidad con el análisis de la carpeta de investigación y con la evaluación de riesgos procesales realizados por la Unidad de Medidas Cautelares del Estado de Solidaridad, contenida en el informe de fecha 12 de noviembre del 2024, en el que se advierte la existencia de un riesgo medio de sustracción conforme a lo dispuesto en la fracción primera y segunda del artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En primer término, se observa que el imputado no cuenta con un arraigo suficiente en el lugar donde se desarrolla el juicio. Si bien se señala que habita en un domicilio ubicado en la calle Chueca, número 231, con municipio Gótico en el estado de Solidaridad, se precisa que dicho inmueble es arrendado y el contrato respectivo se encuentra a nombre de su cónyuge, la ciudadana Beatriz Lestrego. Aunado a ello, de los antecedentes referidos, se desprende que, pese a contraer matrimonio en el 2020, la cohabitación efectiva con su cónyuge ha sido de apenas 2 años, lo cual evidencia cierta inestabilidad en su asiento familiar. De igual forma, el propio imputado manifestó mantener estrecha relación con familiares en el extranjero, en particular con su hermano, residente en San Antonio, Texas, ciudad fronteriza que resulta de fácil acceso desde territorio nacional, ya sea por vía terrestre o aérea. Se agrega que el imputado se ha desempeñado durante 3 años como conductor, cuenta con licencia de manejo vigente y experiencia en traslados carreteros, circunstancias que podrían facilitar su eventual salida del país con el propósito de evadir la acción de la justicia. En segundo lugar, el máximo de la pena que en su caso pudiera llegarse a imponer de acuerdo con el delito de homicidio previsto en el artículo 307 del Código Penal Federal sería de 24 años, por lo que la gravedad del delito y la sanción aplicable genera un temor fundado de que el imputado pueda sustraerse de la acción de la justicia, circunstancia que aumenta de manera objetiva el riesgo de fuga, ya que por esta causa el imputado podría perderse del desarrollo y crecimiento de sus hijos, no podría estar presente en los momentos más importantes de los mismos y principalmente por miedo a perder su libertad. Debe resaltarse que además de conforme con la información que otorgó la UMECA, el imputado presenta consumo de cocaína, sustancia considerada estupefaciente prohibido por la Ley General de Salud, en sus artículos 193 y 198. Este antecedente refleja inestabilidad personal y aumenta el riesgo procesal de sustracción, reforzando la necesidad de imponer medidas cautelares solicitadas por esta Fiscalía. Con base en lo anterior, esta Fiscalía estima necesario solicitar la imposición de medidas cautelares que resulten idóneas, necesarias y proporcionales para garantizar la presencia del imputado durante el desarrollo del procedimiento. En primer lugar, se solicita la presencia periódica ante la Unidad de Medidas Cautelares del Estado de Solidaridad cada 30 días. Esta medida es idónea ya que mediante su cumplimiento se asegura que el imputado permanezca en esta ciudad y se mantenga bajo supervisión regular. Es necesaria al constituir una alternativa menos restrictiva que otras medidas más gravosas. Y es proporcional, puesto que únicamente requiere que el imputado destine un breve tiempo cada mes para cumplir con dicha obligación, sin que ello afecte de manera sustancial sus actividades personales y profesionales. Como segunda medida, se solicita la prohibición de salir del estado de solidaridad, delimitando el ámbito territorial al lugar donde se sigue el proceso. Esta restricción es idónea en tanto evita que el imputado se traslade al extranjero, específicamente al estado de Texas, donde ha referido mantener vínculos familiares. Es necesaria y proporcional, pues asegura la permanencia del imputado dentro de la jurisdicción del tribunal y garantiza que no se sustraiga de la acción de la justicia. En cambio, esta medida no resulta excesiva ni desproporcionada, ya que no priva al imputado de su libertad ni le impide realizar sus actividades cotidianas dentro del territorio permitido. Solo se le limita su desplazamiento hacia el exterior, asegurando así el buen desarrollo del proceso penal. En consecuencia, con fundamento en el artículo 155, fracciones primera y quinta del Código Nacional de Procedimientos Penales y tomando el análisis realizado por la UMECA, se considera que existe un riesgo de no comparecencia voluntaria al proceso, por lo que se sugiere se pueda cumplir bajo un esquema de supervisión estricto. Por consiguiente, estas medidas cumplen con el principio de necesidad, mínima intervención y proporcionalidad, ya que se garantiza la presencia del imputado en esta ciudad, por ende, la continuidad del proceso sin afectar desmedidamente la esfera del derecho del imputado. Por lo que esta representación social solicita la aprobación de estas medidas. Es cuanto. Su señoría, esta defensa sostiene que los riesgos procesales alegados por la Fiscalía carecen de sustento, por lo que se solicita que el ciudadano Tomás Voldemocho contiene su proceso sin la imposición de medidas cautelares. Si bien se ha dictado auto de vinculación a proceso, no existe necesidad de cautela conforme al análisis de los antecedentes de investigación y la evaluación de riesgos procesales. No existe peligro de sustracción, considerando que mi defendido, Tomás Voldemocho, ha estado arraigado a esta ciudad desde su infancia. Desde joven se ha desempeñado en la Ruta 69 como ayudante del chofer, también conocido como el cacharpo o viene, actividad que constituyó una fuente de ingresos y refleja su esfuerzo y compromiso laboral.
Abandonar esta ciudad implicaría dejar un empleo que ha consolidado con constancia y que forma parte integral de su proyecto de vida. En su declaración, el ciudadano Voldemocho manifestó que tras años de disciplina, ahorro, logró adquirir una plaza de dicho empleo, lo que confirma su estabilidad laboral y su compromiso con el sustento de su familia, compuesta por su cónyuge y 2 hijos. Asimismo, proporcionó su domicilio particular en la calle Chueca, número 231, municipio Gótico, Estado de Solidaridad, código postal 12345, lugar fijo y fácilmente localizable, lo que refuerza su arraigo territorial y familiar. Por otro lado, la alegación de la Fiscalía sobre una cohabitación efectiva de solo 2 años no refleja inestabilidad en el vínculo matrimonial, pues la solidez del matrimonio no se mide únicamente por el tiempo de convivencia, sino por la calidad de la relación y los lazos afectivos. Desde 2020, Tomás ha mantenido una relación constante y responsable con su cónyuge, superando la temporalidad de separación con esfuerzo y responsabilidad. En consecuencia, los elementos expuestos evidencian que mi defendido está profundamente arraigado a su comunidad, a su familia y a su empleo, sin existencia de un riesgo de fuga o sustracción de la acción de la justicia. No existe peligro de sustracción, dado que el estado económico de mi defendido Tomás Voldemocho le impide abandonar el lugar del proceso. Si bien no se cuenta con un informe socioeconómico individual, las estadísticas oficiales permiten acreditar su nivel de ingresos según datos del Gobierno de México 2025. El ingreso promedio de conductores de autobuses, camiones, camionetas, taxis y automóviles de pasajeros ascienden a 7,001 pesos mensuales, cantidad insuficiente para solventar un cambio de residencia o sustraer de la acción de la justicia. Contrario a lo sostenido por la Fiscalía, la experiencia de mi defendido en conducción vehicular no implica capacidad económica para trasladarse a otra entidad o otro país, dado que sus ingresos apenas si cubren las necesidades básicas de su familia y sus propios gastos personales. Asimismo, la presencia de su hermano, Pedro Voldemocho, en San Antonio, Texas, no constituye riesgo de efectivo de sustracción, pues dicho familiar se encuentra en condición migratoria irregular, lo que representa un destino inseguro ni estable para Tomás. De igual manera, la cercanía geográfica con la frontera no constituye indicio de peligro de fuga, ya que mi defendido carece de documentos de viaje válidos como visa o pasaporte, que le permitan salir legalmente del país. Respecto al consumo de cocaína señalado, debe precisar que la Ley General de Salud lo regula como un tema de salud pública, no de peligrosidad procesal. El informe médico no demuestra afectación en la conducta del imputado ni en riesgo adicional de fuga, por lo que el antecedente no puede justificar medidas cautelares restrictivas. Finalmente, el hecho de que la pena máxima privativa de libertad sea elevada genera por sí mismo riesgo de sustracción. El artículo 303.7 del Código Penal Federal establece que el responsable de un homicidio simple intencional se le impondrá de 12 a 24 años de prisión. Sin embargo, el presente caso, Tomás Voldemocho no actuó con intención de privar de la vida a la víctima, por lo que no resulta aplicable la hipótesis invocada por la Fiscalía. En consecuencia, la mera referencia al máximo de la pena no justifica la imposición de una medida cautelar restrictiva. Asimismo, debe recordarse que la fracción segunda del artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que para valorar el riesgo de sustracción no solo debe considerarse la naturaleza del delito imputado, sino también la actitud voluntaria del imputado durante el proceso. En este sentido, Tomás ha demostrado plena disposición de colaborar con la investigación, lo cual refleja en que ha proporcionado sus datos de identificación sin alguna objeción. Ha importado información relativa a sus familiares cuanto ha sido requerido. Incluso presentó fotografías del camión para acreditar la inexistencia de daños, contribuyendo a esclarecer los hechos. Contrario a las afirmaciones de la Fiscalía basadas en supuestos temores de fuga, mi representado evidencia arraigo, seguridad y colaboración efectiva con la autoridad. Como manifestó en su declaración, Tomás está convencido de no haber participado en el hecho imputado, careciendo, por tanto, de cualquier motivo para sustraer de la justicia. En virtud de lo anterior, su señoría queda demostrado que no existen elementos objetivos suficientes que justifiquen el riesgo de sustracción señalado por la Fiscalía, por lo que esta defensa considera improcedente a la imposición de cualquier medida cautelar restrictiva. Es cuanto, su señoría. La defensa sostiene que no existe riesgo de sustracción, basándose en un supuesto de arraigo familiar. Sin embargo, el informe de la UMECA releva que aunque el imputado Tomás Voldemocho ha residido en el mismo domicilio que su familia, durante un año completo no tuvo contacto alguno con ellos. Esto, más allá de ser un elemento subjetivo, refleja una inestabilidad real en su vínculo familiar y no garantiza que permanezca en el lugar donde se desarrolla el juicio. Además, aunque no cuente con documentos migratorios para salir legalmente del país,
El Instituto Nacional de Migración confirmó que el imputado ha intentado ingresar ilegalmente a los Estados Unidos en 2 ocasiones en los últimos 5 años. Esto demuestra una conducta reiterada de evasión y un riesgo objetivo de que intente sustraerse de la acción de la justicia. Asimismo, la defensa pretende alegar en favor del imputado la circunstancia relativa a su actitud posterior a los hechos, argumentando que proporcionó sus datos correctos y rindió su declaración ante la autoridad. Sin embargo, tales manifestaciones carecen de sustento suficiente para ser consideradas como atenuantes, en virtud de que la localización del imputado no se debió a un acto voluntario de sometimiento a la justicia, sino a la intervención de un tercero. En efecto, fue el paramédico adscrito a la Clínica 44 quien informó oportunamente a las autoridades competentes sobre el lugar en el que el imputado se encontraba, lo que permitió su ubicación y posterior aseguramiento. Es importante resaltar que, contrario a lo sostenido por la defensa, el comportamiento del imputado no releva disposición alguna para colaborar con la investigación, ya que huyó del lugar de los hechos, dejando a la víctima en un estado de vulnerabilidad extrema. Dicha conducta evidencia una clara intención de sustraerse de la acción de la justicia y eludir su responsabilidad penal, lo cual resulta incompatible con el beneficio que ahora pretende obtener la parte defensora al invocar una supuesta actitud de cooperación. En consecuencia a lo alegado, la defensa carece de valor jurídico y no puede ser considerado como un elemento para mitigar la pena, pues los hechos demuestran objetivamente una conducta evasiva y contraria a los principios de buena fe procesal. Por estos motivos, esta Fiscalía reitera la necesidad de imponer medidas cautelares establecidas en la fracción primera y quinta del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales para garantizar la presencia del imputado durante todo el proceso y asegurar los fines del mismo. Es cuanto, su señoría. Señoría, la Fiscalía sostiene que no existe arraigo familiar en el imputado Tomás Valdemocho, señalando que durante 1 año no tuvo contacto con su familia. Sin embargo, esta defensa enfatiza que sí existió distanciamiento, pero Tomás regresó a su hogar, retomando su vínculo familiar, lo cual demuestra que su lugar de pertenencia sigue siendo este domicilio. No puede considerarse una ausencia temporal que anule el arraigo, pues lo relevante es que el imputado volvió, reafirmando que su familia y su entorno son su punto de estabilidad. En cuanto a lo referido sobre sus intentos de cruzar de manera ilegal hacia los Estados Unidos, es importante precisar que en tales intentos no tuvieron éxito. Más allá de interpretarse como una capacidad de evasión, el hecho que se regresara a su ciudad natal confirma que no logró ni podrá fácilmente salir de este país. Lejos de ser un indicio de riesgo, es una muestra de que su realidad lo mantiene en este lugar sin posibilidades reales de abandonar el proceso. Tal como lo menciona en su declaración respecto a lo dicho por la Fiscalía sobre su actitud posterior a los hechos, por lo que su defensa declara que Tomás no permaneció en el lugar debido a una situación de riesgo por su propia vida. El esposo de la víctima le impidió acercarse y lo amenazó gravemente, lo que ponía en peligro su integridad. Adicionalmente, el impacto a lo sucedido le provocó una lesión en la cabeza, razón por la cual no tuvo plena capacidad de reacción inmediata. En este sentido, no puede afirmarse que su ausencia en el sitio obedezca a una intención de evadir la justicia, sino a circunstancias ajenas y fundadas en el instinto de autoprotección. Asimismo, es inexacto afirmar que el imputado fue localizado únicamente por terceros y que careció de disposición. Desde el momento en el que fue requerido formalmente por la autoridad, Tomás ha mostrado total colaboración. Rindió su declaración, proporcionó datos y no obstaculizó en ningún momento a la investigación. Finalmente, resulta improcedente a la Fiscalía que pretenda fundamentar en el riesgo de su sustracción en simples conjeturas. La jurisprudencia de la 10ª época con registro 201-84-59 establece que la imposición de medidas cautelares debe basarse en elementos objetivos y no en especulaciones, ponderando siempre la actitud procesal del imputado frente a la posible pena. En este caso, Tomás ha demostrado voluntad de someterse al proceso y no existe un riesgo real de que intente evadirlo. Por tanto, esta defensa reitera que no actualizan los supuestos que justifiquen la imposición de medidas cautelares, solicitando a su señoría que rechace lo planteado por la Fiscalía. Es cuanto, su señoría.